Seguila ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con el efecto de la vaguada, ¿no? Dice que se llama vaguada Claro. este fenómeno. ¿Y lo del dólar cómo se llama? Y lo del dólar, no tenemos dolada. nombre para eso. Una Sí. vaguada. Bueno, la vaguada es esta especie de miasma de temperatura que tenemos que no se va. Llueve, no cambia nada. Dicen que se llama vaguada. 3 semanas llevamos de esto y va a llevar. Dicen que el sábado vuelve frío, pero un frío tenue, porque hablan de 11 grados de mínima. En los últimos 18 días tuvimos 13 días con lluvias o tormentas en todo lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Tenemos la pizarra, chicos, del electrocardiograma 2320. Con una aclaración, 2320 están vendiendo dólar futuro. Esto significa que están vendiendo dólares. ¿A junio a qué precio lo están vendiendo? A junio, hoy el ROFEX a la mañana lo vendía a 23 pesos con 60. A junio, dentro de un mes. Ahora, digo, salvo aquí en esta mesa, salvo el único que sabe qué es futuro, supongo que es Cristian. ¿Vos, Cristian, sabés qué quiere decir futuro? ¿Dólar Sí, futuro? ¿qué tal, Chiche? Son contratos donde se pacta un precio futuro y llegado ese momento de vencimiento del contrato, las dos partes ven quién estaba por arriba y quién por abajo y se compensan las diferencias. Es una herramienta de política cambiaria que usan todos los bancos centrales del mundo. ¿Y por qué están procesados la cúpula del Central y Cristina por este tema? Bueno, la denuncia que hizo Negri y Pinedo en 2015 señalaba que había un uso de una herramienta por parte del Banco Central ilegítimo, que el Banco Central, intentando controlar la corrida cambiaria, estaba operando en mercados futuros y regalando dólares. A partir de la judicialización de ese instrumento de política monetaria cambiaria que usan todos los bancos centrales. ¿Es legal o no es legal? Por supuesto que es legal. Es legal. El Banco Central de Brasil anunció la semana pasada, cuando arrancó esta turbulencia, que iba a operar en futuros, operó en futuros, controló la corrida, y ahora Sturzenegger y su directorio se dieron cuenta de que si no operan en el mercado de futuros se desarbitra, se desarma todo el manejo que hace el central y se les dispara el dólar. Ahora, en tu experiencia en la Comisión de Valores, digamos, que estuviste ahí en la Comisión de Valores, 2320 con el anuncio del fondo, ¿es alto, bajo o es normal? ¿Está bien? A mí me parece que el sendero que está siguiendo el dólar y esto de la vuelta al Fondo Monetario Internacional expresan un problema que tiene de base el programa económico de Macri. ¿Dónde puede frenar el precio del dólar? La verdad que es algo que uno no puede hacer futurología. Sí. Evidentemente, hasta acá el Banco Central no pudo controlar el precio del dólar con todas las medidas que tomó, que además las tomó mal, porque primero vendió divisas baratas para que salieran los fondos de Argentina a un precio barato de dólar, o sea, con mucha rentabilidad, incentivando la bicicleta financiera. Después después de que vendió, atinó a dejar subir el precio, a ver si lograba frenar la corrida con una suba del precio, pero atrás de los fondos vinieron todos los que empezaron a no confiar en el manejo que estaba haciendo el Banco Central. Y por último, ya manotazo de abogado, decidió poner la tasa de interés en 40%, que es una tasa de interés que todos sabemos que psicológicamente significa un peso muy importante para la toma de decisiones, que probablemente desaliente las inversiones y va a pinchar el crédito. O sea que es muy recesiva la medida de suba de tasas en el 40%, psicológicamente además creo que es riesgosa. Bueno, nosotros tenemos un representante de lo que es el mundo de la producción. José Urtubey es un dirigente industrial importante, obviamente está ligado familiarmente a la política también, tiene un hermano senador y un hermano gobernador, o sea que tiene información de adentro. Y José hace un año, me recordaba hoy, de alguna manera vaticinó este final, digamos, de este proceso económico que ahora se está cambiando. José, gracias por venir. Sí, bueno, contame cómo está. Primero te felicito por tu nueva sobrina. Ah, bueno, muchas gracias. Isabelita. Isabelita. Mirá, vos decías en tu programa, ya hace más de un año hablábamos de estos temas. Sí. Creo que cómo se empezó. Primero, en medio de la tormenta, creo que todos los sectores tenemos que trabajar en conjunto para superar la tormenta y a partir de ahí espero, o la expectativa sea que haya un redireccionamiento de la economía, ¿no? Porque, como vos decís, la política para combatir la inflación a partir de las LEVACs, sin lugar a dudas, fueron totalmente equivocadas. Y digo porque se alentó a la especulación, por un lado. Por otro lado, estábamos sujetos a lo que es
la realidad del contexto internacional, en donde ya era previsible que el dólar se iba a encarecer. Ya las tasas de referencia de la Reserva Federal era previsible por las reformas impositivas de Estados Unidos. Todos dicen ahora que era previsible. Ahora yo lo que digo, y creo que tu mucha programa gente... lo dijimos. No, está bien, pero yo no dudo de eso. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no lo vio antes el gobierno eso? Bueno, ¿Porque no lo quiso ver? ¿Porque parte de hubo un error de una ideología Hubo un equivocada? error de diagnóstico de cómo se debió combatir la inflación. Es decir, ellos en alguna medida creo que subestimaron la realidad sobre la cual la economía estaba transitando, por un lado, y por otro lado, creyeron que por el solo cambio democrático iba a haber una lluvia de dólares o el contexto internacional iba a acompañar a la Argentina en términos de inversión, sin que previamente haya un cambio troncal en lo que era la estructura de las variables económicas, que se necesitaba. Por ejemplo, vos tenés una reforma impositiva que recién se hizo a fines del año pasado, 2 años después del gobierno, en donde plantea una gradualidad de 5 años. Y por otro lado tenés sistemas de ajuste, por ejemplo, en lo que es cuadros tarifarios, o lo mismo en las políticas monetarias del Banco Central, que tienen una inmediatez, buscando metas de inflación del 12%, a mí más me preocupa 15%. que el diagnóstico técnico casi académico es lo siguiente. Vos representás un grupo productivo, ¿sí? Vos tenés una industria. Sin duda. ¿Cuánta gente trabaja en tu 2000. industria? 2.000 personas. ¿Esas 2.000 personas hoy corren más riesgos que hace un año? Mirá, la Porque falta... digo, son 2.000 familias que dependen de tus decisiones. Vamos a poner incorporaste máquinas, incorporaste gente, tenés más pedidos, tenés menos pedidos. 2016, para hablarlo en criollo, no solo a mí, sino en términos de promedio industrial, fue el peor año de los últimos 10. Peor año de los últimos 10. De los últimos 10, se cayó casi un 6%, 2016. 2017, la industria solo recuperó 1 punto, es decir que muy por abajo de lo que fue 2015, todavía no había recuperado 2015. Sí. Y todavía, 2018 había empezado un poquito mejor enero y febrero, pero a partir de lo que son las tasas al 40%, que es ponerle un freno de mano al mercado interno, obviamente hay un retroceso. ¿Y esto qué quiero decir? La expectativa que yo tengo es de que a futuro me preocupa mucho más la actividad económica en términos internos, el mercado interno, que la inflación, te soy franco. Porque hoy creo que tenemos ¿Te preocupa más si hay consumo o no hay consumo? Por supuesto que me preocupa porque si nosotros, totalmente expuestos frente al mundo, no cuidamos nuestro mercado interno y vamos a tener más dolores de cabeza todavía. Esta es un poco la coyuntura sobre la cual espero o tengo expectativa. O sea, vos decís que, bueno, pero al 40% dice que en recesión sí o sí, al 40% de la tasa es muy difícil zafar de la recesión. Que no es la primera vez que vemos esta tasa. Yo tuve discusiones abiertas con el presidente del Banco Central, ya no nos olvidemos... Pero vos, ¿cuánto hace que no compras una máquina? No, en particular, las últimas inversiones fuertes fueron en el 2015, sí, en particular. Pero te quiero decir, el 2014 inclusive. La expectativa de cambio, había que cambiar. Nosotros en términos industriales no veníamos bien los últimos 4 años del gobierno anterior, pero creo que venía por el lado de hacer reformas que fortalezcan la oferta productiva, claro, no ponerle un freno de mano. Aguántame un cachito, por favor, que también tengo a otro diputado que tiene que ver con el área de la producción, está con Ariel Acevedo. Ariel, estás con de Mendiguren, ¿no? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Chiche, para usted y para la gente del piso. Seguimos con el diputado José de Mendiguren. José, Chiche lo está escuchando. Bueno, se está tratando, Chiche, como usted bien sabe, y los televidentes, este proyecto antitarifazos. José, ¿cuál es su postura, su opinión y también la postura ante el gobierno del FMI? ¿Qué tal? Buenas tardes, Chiche. Hola, bueno, hola. Lo que estamos es logrado quórum y lo que estamos planteando... Hola, ¿me escucha, Chiche? Hola. Vamos a mejorar esta comunicación. ¿Me escucha, Chiche? Yo lo escucho bien. Bueno, dale, seguí entonces, dale. Sí, te escucho. Yo lo escucho muy bien. Bueno, Chiche, lo que estamos acá hoy tratando con el quórum que hemos conseguido, sí, de poder compatibilizar la necesidad de inversiones que tiene el sector con la capacidad de pago de la gente. Hasta ahora el gobierno se había negado sistemáticamente. Nosotros propusimos ideas concretas, estamos dispuestos a corregirlas, pero tenemos que lograr esto, que la tarifa pueda ser pagable. La gran ausente en esta cita ha sido las empresas. El gobierno no quiere hablar con ellas, no quiere empresas que están muy bien, con balances que han crecido casi un 100%, empresas que han distribuido utilidades. Central Puerto
ha distribuido 1.300 millones de pesos, lo cual nos pone muy contentos, pero quiere decir que no necesita más para hacer inversiones, que la puede distribuir entre los accionistas. Entonces, como así el gobierno fue capaz de sentarse con las petroleras, Chiche, a negociar con ellas el tema de la nafta, porque la gente no puede pagarla, no entendemos por qué se niegan a que también nos sentemos con las empresas privatizadas, llevemos propuestas donde ellos puedan tener más contratos, pero que sea gradual el aumento y que además no puede ser que la gente le financie las inversiones a las empresas. Bien, pero no puede ser que a la gente le hagamos pagar hoy. Ignacio, digo, está bien, todo eso yo entiendo. Sí. Ahora, está anunciado que el presidente va a vetar esa ley. Si sale, la veta. Digo, está claro eso también, ¿no? Digo, ustedes son conscientes. Yo creo que sería un gran error, Chiche, creo que sería un gran error. La situación que Argentina está viviendo hoy nos debe encontrar a toda la política unida, nos tiene que encontrar a todos volviendo a reencontrar acuerdos, no a estar a los bolsazos. El mundo está viendo esto y además lo que estamos planteando es perfectamente factible, porque va a ser mucho peor el costo político si después la gente no puede pagar la tarifa. Chiche, cuando el gobierno tomó en cuenta la situación que hoy vivimos para que la gente pague esa tarifa, preveía el doble de crecimiento que ahora, preveía la mitad de la inflación de ahora, preveía un dólar de 17 y pico, lo tienen 23, una tasa de interés redondando el 20, la tienen el 40. No puede ser que con ese cambio importantísimo de condiciones no nos sentemos también con la gente, que ella sea la única que no ajusta. Ahora, te aviso, entonces, Ignacio, es que, incomprensible realmente. Ignacio, perdón que te interrumpa. Ayer mostraba Maxi Montenegro un reportaje que le hizo el director del Fondo Monetario Internacional, que es el que tiene la cuenta de la Argentina, digamos, el que lleva el monitoreo de la Argentina, y dijo que fue una barbaridad haber hecho ese ajuste de tarifas. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que fue muy acelerado el cambio de la tarifa. Digo, es interesante porque en una de esas, digo, hay que volver atrás, digo, en ese tema, ¿no? A ver, Chiche, si esto empezó mal en el 2016, te pido que te acuerdes que cuando vino Aranguren al Congreso, le dijimos que era imposible. No hicieron caso, no llamaban a la audiencia. Sergio Massa le mandó una carta personal al presidente de la Nación, que no judicialicen el tema. No hicieron caso. Fue a la Corte le dijo que debía ser gradual, que debía ser pagable y transparente. Nada de esto se cumplió. No podemos hablar de transparencia, Chiche, cuando una persona que vive en la misma cuadra y con el mismo consumo, el vecino recibe el doble de tarifa que el otro. Quiere decir que no hay ningún control tampoco sobre la tarifa. Entonces, es como si pasa, ¿no? Mando la factura, si no se dan cuenta, pagan. La pobre gente cuando va a tratar de pagar, si no paga, le cortan. Entonces hay que sentarse y dar de nuevo. Las situaciones cambiaron, las empresas están solventes, tienen contratos muy buenos para poder financiarse. Pensá, Chiche, que vos le estás dando un mercado monopólico, vos no podés competir en darle luz o teléfono, le estás dando una cobranza asegurada, ninguno de estos sectores deja de pagar la luz o el teléfono. Entonces esa empresa, con ese flujo de ingresos, con ese contrato, es la que tiene que ir al mercado financiero a buscar el financiamiento de su inversión y no que lo pague la gente. Ignacio, Es increíble que vos le digas a la gente, paga hoy. No, bueno, ya se sabe que hay conflicto. Bueno, no, dos últimas preguntas cortitas te pido porque técnicamente después se nos corta el móvil. Una, quiero saber lo siguiente. ¿Sale hoy votada del Congreso esta ley? Por lo menos de diputados sale votada hoy. Yo creo que sí. Estamos dispuestos, estamos modificando las cosas para que tengamos los mayores consensos posibles del oficialismo, pero yo estoy convencido que la votamos, Chiche. Sí, la vamos a votar. Bueno, perfecto. Y quiero un último minuto de reflexión sobre la vuelta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Digamos, ¿te parece acertado, desacertado? ¿Recuerda épocas peores, mejores? Mira, primero yo recuerdo que esto lo que significa es el fracaso
de algo que el gobierno hasta la semana pasada decía que estábamos en Disneylandia, que todo estaba bien, que no había problema, había crecimiento. De golpe le apareció la Argentina real, que es la que ignoran. Y la Argentina real le dijo que la gente no confía, que los mismos amigos del gobierno son los que se están yendo. Sería bueno saber quiénes son los bancos y los fondos de inversión que en estos días dieron el golpe para irse. Y segundo, lo del fondo, sabemos, lo único que hubo hasta ahora, Chiche, es una llamada telefónica y hoy está dando Duhovne allá a ver cuáles son las condiciones. Ahora, el fondo, que ahora dicen que es distinto, yo no lo veo muy distinto al del 2002, cuando a nosotros, yo era ministro, nos pretendió llevar a tierra asada, nos corrió el arco cada vez que llegábamos a un acuerdo. Sí. Recordá, Chiche, que el Fondo Monetario Internacional en la crisis del 2002 blindó a Brasil, le dio a Brasil 30.000 millones de dólares, le dio a Uruguay 3.000 millones de dólares. ¿Sabés para qué? Para blindarla, porque a nosotros nos daba por explotados. Entonces ese fondo yo no me lo olvido. Ahora dicen que es más bueno. Yo por lo que vi en Grecia no son tan buenos. Y además, Chiche, el fondo ya estuvo acá en diciembre. Y en el artículo 4 lo que dijo y aconsejó fue esto: parar los gastos de sueldo, pagar los gastos de jubilaciones. Así que bueno, ojalá sea otro fondo. Para mí es difícil que me convenzan. Ignacio, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Vamos a estar alerta a la sesión. Gracias, un saludo. Bueno, ahí está. La oposición confía. Me olvidé de saludar al masculino Acebal. Sí. Te decía, Chiche, que la oposición confía en lograr los votos. Lograr, tengo entendido. Dicen que, bueno, lograron algunos acuerdos con gobernadores que estaban en duda, pero bueno, imagínate, Chiche, que el costo pero político... Macri dice que la veta. Por eso, el costo político para Macri de vetar la ley antitarifazo es muy chiquito, es muy menor al lado del costo. En la nota que le hizo Máximo Montenegro al director al italiano, dijo que fueron muy rápido con las tarifas. Ojo, no sé si todo el mundo está de acuerdo. Pero, Chiche, con vos no pensás sé, supongo esto. que las tarifas las debés sufrir vos, ¿no? Mira, por supuesto, y las pymes, y sobre todo las pymes del interior. Pero lo importante yo creo que acá es tener en claro el desequilibrio que hubo sobre el manejo de las distintas variables de la economía. Es decir, como te digo, la reforma fiscal, los beneficios que podrían traer fueron por la escalera planteados a 5 años, mientras que en el caso de las tarifas tuvo un gradualismo mucho menor, es decir, en 2 años no hubo el gradualismo, te la metieron por supuesto. 1000%. Y lo monetario igual, con unas metas de inflación al 12%. Entonces lo que creo que es importante entender es el equilibrio. Ese es el problema, porque si vos a una persona le bajás los impuestos, a una pyme le bajás los impuestos, le permitís tener financiamiento, y bueno, probablemente puedas con esos beneficios... Empezás un círculo virtuoso. Exactamente, trabajar en positivo. A ver, Sergio, ¿qué tenés de último número? Viene con números calientes de la calle, Sergio Doval, y además se nos va temprano, así que vamos a darle bola. Si me dejan. Yo no te dejo, por mí quédate toda la tarde. Yo me siento muy cómodo con vos. Si vos te sentís incómodo con nosotros, decilo y andate. Hay gente que me pone incómoda. La Nari. La Nari Lo sacamos a la Nari con seguridad. ¿Vos sabés Ok, que nosotros... si la seguridad actua, yo estoy dispuesto. Viste que la gente necesita orden. Yo creo que la Nari es un disruptor. Este programa necesita orden. Sí. La verdad es que tenemos, en principio podemos ver alguna de las placas. La primera, una placa... ¿Tenemos alguna placa de Sí, eso? tenemos una placa de la evolución de Doval no se entiende en un joraca, así que ponen... Por eso las traigo, porque dudan de nuestros números. Entonces, ahí está. La verdad es que tenemos el primer lugar es lo que es la preocupación de la gente. Lo ve alguien, no lo ve. Pará, dice inflación y tarifa 54%. Pero eso no se ve, Chiche. Chiche, pará, ¿qué querés que te haga uno tipo braille? Sí. Inflación y tarifa, Chiche, en amarillo, mirá, 54%. Estas son los principales problemas de la gente, 54%. Inseguridad, 11,7%. ¿Esto qué es? La preocupación Esto de la es gente. preocupación de todo el país, 2.200 casos, un error muestral de 2 puntos. Lo que es sorprendente es que se duplicó esto en 2 semanas. Nuestro elemento anterior había mostrado de que la desocupación, la inseguridad estaban en valores 2 veces más altos y la inflación en tarifas se disparó realmente. Subió al 54% en la preocupación de la gente. Exactamente. Segundo tema, inseguridad, el 11. Segundo tema, inseguridad, y el tercero, exactamente.
Cuando vamos a... El tema interesante es, cuando vamos Educación va sexta. Sí, es que ese es el gran tema. Esto es el país que queremos. Bueno, educación se iba en la... Burrolandia arriba con todo, vamos todos. Hace 2 semanas educación tenía 6 puntos más. Mirá. Lo que pasa es que, ¿cuál es el tema? Tengo que comer hoy. O sea, la educación, yo cuando pienso en educación de mis hijos, la pienso en relación de 20 años. Y digo, bueno, esto va a ser... Pero no puedo llegar. Y el segundo punto, quizás el dato más interesante, es la siguiente placa, que es lo que, acá te puedo contar un poquito más, que es la imagen de gestión de poneme la placa que me encanta. Ahí está. Fíjense, la evolución que hay al lado es la evolución de las últimas 2 semanas. Pasó una negativa de 51,6 a 61,6 y perdió de 42,7 a 36,9. Está hoy en la aprobación de gestión en el país. Hay un real... Se bajó 5 puntos. 5 puntos en 2 semanas, se hace de 12 puntos en 2 meses y hay un serio problema de confianza. Sí. Acá, ¿dónde está el tema? En lo que muestra el gobierno y lo que dice el gobierno. Esto es cuando, y acá Javi va a estar conmigo, que cuando Cristina te hablaba de los pobres y te hablaba con la carterita de Louis Vuitton al lado, con el Rolex. No tenía demasiado sentido. Ahora. A ver, el Rolex lo tenía antes de ser presidente, no rompan las pelotas con eso. No, pará. Extraña, dame un segundo, dame un segundo. Nunca tuvo cartera de Louis Vuitton. Nosotros los peronistas convocamos una marcha a Plaza de Mayo que el ataque de los mercados. Déjame hablar a mí, espera que esto... Orden. Nunca tuvo cartera de Louis Vuitton Cristina, ¿ok? Nunca. Gucci, ni zapato de Louboutin. ¿Qué marca ni zapato de Louboutin. Nunca tuvo, che, es mentira. Hay cartera de $5.000 ahí, ¿eh? ¿Qué tiene que ver? ¿Se la puede comprar? La presidenta. Pero lo que pasa... Evita se vestía con Dior, no rompan la paciencia. Hay una parte que es la simbología... No sean frívolos porque odio la frivolidad. No, pero hay una parte de lo que es el mensaje que la gente recibe, que es Aranguren, el país, el presidente dice sacrificio, confianza, etcétera, y Aranguren te da la señal de no traigo la plata. Bien, eso, pero Aranguren no usa Louis Vuitton. Pero no, pero digo, lo estoy comparando a la disrupción que genera, la confianza para la gente. No te sumes al carro Está bien esa comparación. De la grieta. No está buena esa comparación. Es un mensaje contradictorio, hace ruido, Chiche. Pero el gobierno perdió confianza, señores. Hay una parte donde el gobierno, y lo vemos, y el otro elemento importante que está ahí en las placas esas, es que nunca en el interior había tenido una imagen menor a Capital y AMBA. Este es el primer momento donde cae de manera rotunda y hay un quiebre de confianza entre la población y el gobierno. Yo lo que digo es, está bien, yo respeto mucho los números y todo eso, pero ¿qué significa eso? Digamos, la gente es volátil. Vos me decís que la educación tenía 6 puntos más la semana pasada, ahora tiene 6 puntos menos. Estamos de acuerdo. La gente es volátil en un punto, pero después hay una consecución de elementos que lo que te terminan dando es un momento donde no se vuelve. ¿Y qué significa en este punto? Que cuando se quiebra la confianza se construye durante mucho tiempo. Ahora, cuando se quebró la confianza, no se recupera fácil. Entonces, en ese escenario, un elemento interesante es que antes, 2011, la palabra empresario era mala. Sí. Porque venía... 2015 la palabra empresario empezó a convertirse en, bueno, si son empresarios, eso logró Macri. Hoy la palabra empresario volvió a ser mala en la sociedad. Hay una vuelta en ese sentido, que es la confianza que nos falta y que es... Pero, a ver, eso me da como cierta inmadurez e infantilismo, que la palabra empresario, digamos, Macri la impuso. Hay empresarios... ¿Sabes lo que pasa? Que la sociedad argentina es un paciente en terapia intensiva. Entonces, vos tocás, le das un mejor hálito. Por eso cuando el gobierno desestima el elemento de chocoarroz, dice, el chocoarroz, el ministro maneja 40.000 millones de dólares de un chocoarroz. ¿Saben cuál es el problema? Esto es, y si yo le soy infiel a mi mujer se entera, lo que termina pasando es que viene y le digo, me perdonás, sí, voy a cambiar, me perdona. Usamos la política del cambio. No entremos, así como me molesta la frivolidad del Rolex, me molesta la frivolidad del chocoarroz. Me parece una... No, pero pará, te quiero, déjame terminar de explicarte. Sí, déjame terminar de explicarte. No, yo te dejo. Bueno, entonces si yo le digo a mi mujer, yo tengo que cuidarme cuando me acuerdo de mi mujer, yo le digo cambie y me aceptó, si no tengo que llevar con olor a perfume, no tengo que llegar
fuera de horario. Si hay una otra mujer, me tengo que alejar, darle confianza. El elemento del chocoarroz no significa nada en cualquier lugar, pero cuando vos tenés un tipo que desconfía de todo, el chocoarroz pasa a ser un elemento central. Y si vos un paciente... Pero vos te olvidás que un ministro dijo, yo no traigo la plata porque no tengo confianza. Lo dije recién. La gente no es boluda. Lo dije recién, es eso. Bueno, entonces ahí está el tema. Bueno, pero pará. Es una doble moral, ¿viste? Moralista con la bragueta abierta. No tiene sentido, no tiene sentido. Y cuando no hace sentido, no hay confianza. Si vos me decís, hoy te respeto y te escupo en la cara, claro. No tiene sentido. Entonces, pero Sergio, hay que aclarar algo muy importante, Chiche. Esta encuesta que está midiendo la caída abrupta en la imagen del gobierno y del presidente fue medida antes del acuerdo del FMI, es de la semana pasada. Que ahora subió. Y claro, Chiche, el 75... No, Chiche. Medilo ahora. Tómatela. Chiche, ahora es peor. Perdón, déjame subió la imagen negativa. Subió la imagen negativa. Déjate, joder. Chiche, el 75% de la gente está en contra, por eso mismo, del acuerdo del FMI. Es peor ahora. Subió la imagen negativa, claro. Por eso está bien, bueno, pero claro, vamos a darle este chengüime. Creí que había mejorado la imagen. No, Chiche. Me morí. De ninguna a ver manera. qué dice Camaño, por favor, que está hablando en el recinto. Con audio, si es posible. Y en los temas específicos del gas, de la luz, etcétera, ahora advierten con mucha claridad la dificultad que puede llegar a tener un parlamentario para encontrarse con los datos que necesita para tener un diagnóstico preciso respecto a lo que hizo el Poder Ejecutivo. Y finalmente, señor presidente, el sustento. ¿Dónde se puso el Poder Ejecutivo? ¿Dónde se paró para relatar lo actuado? Indudablemente se paró en el espejo retrovisor y argumentó de manera desmesurada los errores del pasado, mientras cometía errores mucho más importantes que los del pasado, y ya lo vamos a ver. En cuanto a la constitucionalidad, presidente, el artículo 42 de la Constitución reformada en el año 94 no tiene controversia interpretativa ni tiene ambigüedad y establece el dictado obligatorio de los marcos regulatorios para los servicios públicos. Es más, avanza sobre los contenidos que tienen que tener los marcos regulatorios. Y establece que los usuarios de servicio tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. Si algo queda claro aquí es que este Congreso es la autoridad... Bueno, volvamos. Está hablando Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador, uno de los que propician precisamente esta ley que obviamente, bueno, vamos a ver, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Te contamos por qué, mirá. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y así es la experiencia de compra. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido. Al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Maxi Consumo siempre está junto a vos. Por eso, sin duda, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Para todo tipo de vehículos, si buscas más potencia, más duración, Baterías Riel, la batería. Ventas por mayor y menor. Encontranos en www.bateriasriel.com. Bueno, a ver, para terminar con la tos de verdad, llegó Expectosan hierbas y miel. El jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia. Acordate que está especialmente formulado con extracto de hierbas, miel pura de abeja, menta, limón y eucaliptus. Todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos tenés Expectosan pediátrico, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. Acordate, Expectosan hierbas y miel y Expectosan pediátricos con un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta.
Bueno, a ver, Cristian, contame un poquito. ¿Qué evaluación? Vos estabas en la Comisión de Valores, ¿sí? Sí. No sé qué es exactamente la Comisión de Valores, supongo que tiene que ver con la Bolsa y con el Banco Central. Es el organismo regulador del Pero vos eras del equipo de Kicillof. Del equipo de Kicillof. Bueno, contame cuál es tu visión de esto. Mira, mi visión, que es nuestra en realidad, yo voy a tomar un poco lo que acaban de comentar de la confianza y me voy a subir a lo anterior del precio del dólar y la supuesta falta de confianza y el cambio del contexto internacional. La verdad que lo que nosotros estamos viendo es que el contexto internacional no cambió como para justificar una suba del precio del dólar en la Argentina de 17 a 23. 17 estaba en enero, hoy está a 23 pesos. Sí. Y me parece que lejos de eso, lo que está ocurriendo es que internamente se está empezando En enero de este año estaba 17. Sí, no, señor. Un poco más atrás. Fines de diciembre. Cuando anuncian el 28 de diciembre en la conferencia de prensa que se sienta Peña, que se sienta Caputo, que se sienta... ¿Cuánto entonces? ¿Cuánto devaluamos? ¿40%? Y llevamos una suba de más del 30% del precio del dólar en Argentina. Esto no es atribuible a los factores externos. Ninguna moneda de la región ha experimentado un cambio de esa magnitud en el precio de la divisa. No se ha depreciado así la moneda de ningún otro país. Argentina debe estar entre los 6 países del mundo que más depreciaron su moneda en lo que va del año. Internamente, vos en paralelo tenés este cambio en la confianza y que la preocupación es económica y ya no es de otras variables. Me parece que lo que se está reflejando ahí es que el problema es estructural y el problema es la política económica. Querían ir a La Plata, pero en lugar de ir a Constitución a tomar el Roca, se fueron a Retiro y se tomaron el Mitre. Nos están llevando al Tigre. Llegar al Fondo Monetario Internacional está completamente en el polo opuesto de la pobreza cero que prometían, de mejorar lo que estaba mal y mantener lo que estaba bien. La verdad que lo que vemos es que están yendo a contramano en otro sentido y la gente lo está notando. Perdón, Cristian, el 28 de diciembre, Chiche, que es la fecha clave, el dólar estaba 18.98, 19 pesos. 19, no estaba 17, estaba 19. Ahora está 23, es cierto, son 4 pesos más. Acá me estoy fijando en la cotización histórica. 4 en 19, es cierto, pasadas las elecciones el dólar estaba a 17 y recuerden que hicieron campaña diciendo que si Cristina ganaba iba a estar a 19. O sea que no solo hicieron campaña agitando el miedo, sino que ahora pusieron el precio del dólar arriba de los 23 pesos. Lo más allá de la fecha y del número exacto, la verdad es que ninguna moneda se depreció tanto como la moneda argentina en lo que va del año. O sea que el cambio no es externo. Lo que sí hay que señalar es que hay una falta estructural de dólares que exacerbó el gobierno de Macri desde que asumió con las medidas que tomó, porque apostó a que íbamos a generar más dólares exportando producción primaria o minería, bajó los impuestos y devaluó, el boom exportador no tuvo lugar. Apostó a que retomaba la confianza pagándole a los buitres en las condiciones que los buitres pedían que paguemos. Eso es histórico, ya no podés volver atrás. El shock de confianza no se generó, no hubo inversiones productivas, los números no me dejan mentir. Lo que hubo fue deuda externa para sostener una necesidad de dólares crecientes porque se abrió la economía a las importaciones y el déficit comercial es récord, porque la fuga de capitales vuela en la Argentina y porque la remisión de utilidades también vuela en la Argentina y estamos a merced de lo que ocurra en el mundo. Salimos al medio de la tormenta sin paraguas, sin piloto, sin ropa. Entonces, la verdad que lo que estamos viendo nosotros es que acá el problema lo generó el gobierno y lo tiene que resolver el gobierno. ¿Cómo? Sí, no tiene más remedio. Volviendo a la senda del crecimiento. Lo va a tener que resolver el gobierno. Sin lugar a dudas. No, pero fíjate que apelamos a que ahora nos salve el Fondo Monetario Internacional. Esto es un tema que se resuelve acá, en la política económica en Argentina, revirtiendo las medidas que son regresivas y equivocadas por parte del gobierno, redistribuyendo el ingreso para fortalecer el mercado interno, bajando la tasa, ¿sí? Manejando las variables económicas con un mayor nivel de coordinación y no lo que se está viendo ahora. ¿Que lo puede hacer en una decisión de un día esto? ¿Se puede hacer? No sé, digo. Por supuesto que no, y por eso esto es un derrotero y la estación del Fondo Monetario es una estación que nosotros ya anunciábamos hace tiempo, cuando nos decían que éramos oposición, que no dejaba gobernar. Espera un segundo, ¿qué quiere decir suba DL? ¿Qué están hablando, chicos? ¿Un nuevo lenguaje? El graf a veces está manejado por extranjeros, no sé qué ponen. Digo. Se hacen cargo los extranjeros. Es un momento que tenemos internacional. No, ahora no, pero había uno que poco que dice DL, que no sé qué. Llevamos una suba del 30%. DL. Ahora sí, está bien, muy bien, muchachos. Pero yo te dije, hay extranjeros manejando. Claro, ya sé, hay que tener paciencia. Ahí son extranjeros. Mira, Chiche, eso tenemos te explica. Un yugoslavo manejando el grado. Eso te explica en parte la corrida, porque cuando ellos en diciembre anuncian que van a bajar la tasa de interés,
ellos están presos de los tenedores de las LEVAX. En la medida en que los tenedores de las LEVAX decían que la tasa de interés no les gusta y que es baja, van al dólar. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a bajar la tasa en el verano y devaluaron. Se aceleró la inflación. Cuando se acelera la inflación, la LEVAC rinde menos. Generaron el caldo de cultivo para la corrida. Entonces, estos no son los cambios externos. Es un mal manejo de la política económica. Yo tengo mucho respeto por la gente que sabe cosas y todo eso. Yo cuando te oigo hablar, la verdad que me emociona que haya gente que sepa todo eso. Yo lo que te explico es lo siguiente. Nosotros le hablamos a la gente de a pie, ¿sí? A nosotros mismos nos hablamos. El tema es qué nos pasa a nosotros, porque lo demás... Yo entiendo, digamos, yo sé las causas de esto. Seguro que no es porque nos van bien las cosas, nos va mal. Todo esto es señal de que nos va mal. Pero lo que digo es, el que paga las consecuencias somos nosotros, somos los de abajo. Entonces digo, ¿qué efecto tiene sobre nosotros? Sobre los 2.000 empleados que tiene José Urtubey. Digo, a mí me interesa eso. Lo demás, bueno, sin duda, macro, mirá, que la resuelvan la macro. Si el problema es la falta estructural de dólares, yo no puedo creer que la solución que le demos a la gente es que hay que ajustar los gastos y bajar el consumo. En todo caso, hay que administrar mejor el flujo de dólares de la Argentina. Una última noticia, a las 5 de la tarde habla Marcos Peña. Bueno, es la primera vez en la semana que habla el jefe de gabinete, a las 5 de la tarde. Había hablado la semana pasada, cuando dijo que la situación estaba bajo control del Banco Central, estaba todo a cargo de Federico Sturzenegger. Ahora sí, que lo peor ya pasó también, dijo. Sí, sí, claro. Bueno, supongo va a defender primero el acuerdo que va a hacer el gobierno con el FMI o las negociaciones que al menos están iniciando. Pero es oportuno que hable Marcos Peña. Bueno, a ver, habló Duhovne, habló el presidente, faltaba la palabra de Marcos Peña, a quien muchos apuntan como el responsable de esta situación por el famoso 28D, ¿no? El 28 de diciembre, cuando anuncian la baja de tasas que Sturzenegger no quería y Marcos Peña sí. Para entender un poquito, digo, Marcos Peña es una persona popular, es una referencia popular. Bueno, es el hombre de máxima confianza del presidente. Bueno, al presidente puede tener de máxima confianza a su mujer y tampoco vamos a hacer un discurso de la mujer. Lo que digo es lo siguiente, ¿es importante o es totalmente contraproducente? Una cosa es que salga Elisa Carrió a decir está todo bien. En Elisa este Carrió momento viene... es contraproducente. Me parece que es contraproducente. Querés tranquilizar, sacalo, no lo saques a Peña. Bueno, Chiche, lo que pasa es que te van a criticar. Si Marcos Peña no habla, lo van a criticar. Si Marcos Peña habla, lo van a criticar. Pero no entiendo. Lo van a criticar de todas formas. Pero no entiendo por qué habla Marcos Peña. Marcos Peña no es un tipo que sale hablando. Habla circunstancialmente. Chiche, es un hombre fuerte del gobierno. Y a ver, mucha gente está esperando su palabra. No, la gente no está esperando. Yo no estoy esperando la palabra. Si vos lo que tenés que llevar es tranquilidad, Marcos Peña no es precisamente el hombre que genere tranquilidad. Por el contrario, en diciembre, cuando la reunión que vos hablabas, Javier, el que estaba con cara de tuje era Sturzenegger y la reunión que la hizo Marcos Peña. Entonces el hombre está con cara de traste por algo. Pero por eso mismo, si él es uno de los responsables, tiene que dar la cara, Chiche. Está muy bien que hable. Yo quiero ver qué dice. Después discutimos lo que dice. Pero que hable me parece bien. Que tiene que hablar el presidente, no me parece hombre. ni bien ni mal. No entiendo para qué habla Marcos Peña. No lo entiendo. Bueno, que hable el presidente es que la gente, digamos, lo tiene como el máximo responsable de la conducción del país. Pero digo, Marcos Peña. Lo tiene y es el máximo responsable. Digo, y el ministro de Hacienda, porque bueno, es lógico que hable el ministro de Hacienda, pero Marcos Peña, bueno, Chiche, gabinete. Uno esperaba que hablen Quintana y Lopetegui, pero como no, son la gente no sabe quién es Quintana y Lopetegui. Pero justamente, Chiche, pero justamente como son el binomio invisible, con mucho poder, que hable Marcos Peña también. Aragón, ¿me ayuda, por favor? No lo aguanto, por favor, ¿me explicás? ¿Qué sentido tiene que hable La gente Marcos Peña? putea a Macri, no a Lopetegui. A ver, ¿qué sentido tiene que hable Marcos Peña, Lopetegui, Quintana? No entiendo. Mira, yo creo que el sentido para ellos es una cosa, el sentido en general es otra. Para ellos el sentido, creo yo, porque no he hablado con ninguno de ellos, creo yo que es tratar de tranquilizar una opinión pública o una sociedad que está sumamente nerviosa, que tiene una percepción de crisis, más allá de si hay o no crisis, la percepción es de crisis, y es muy peligroso cuando eso se instala en una sociedad. Creo que va a salir a poner paños fríos, básicamente va a ser eso, a tratar de generar confianza, decir, muchachos, está todo bien, no vamos a hacer ajustes, el Fondo Monetario no es el Fondo Monetario de hace 20 años, no nos van a pedir que le saquemos el 13% a las universidades de las jubilaciones como le sacó López Murphy. Un segundito, sigue hablando Graciela Camaño, ¿la podemos escuchar? Dale, por favor. Cualquiera sea el área que los produjera, imponía claramente de manera injusta e irrazonable excesivas rentabilidades para algunas empresas. Por ejemplo, que el gas que se produce offshore en los yacimientos Carinas, Aries, Vega, Pléyade, tenga el mismo precio que el gas convencional que se produce en el yacimiento San Sebastián de Isur
claramente demuestra que hay una rentabilidad excesiva e irrazonable, ya que es conocido por todos en la industria que los costos, riesgos e inversiones para extraer gas de los yacimientos offshore son muy superiores a los yacimientos onshore convencionales. Por lo tanto, si el precio fuese el adecuado para remunerar el gas producido en las plataformas marinas, entonces implicaría que ese precio es por demás elevado para remunerar el gas que se produce costa adentro en los yacimientos convencionales, resultando esto una injustificada y excesiva transferencia de renta de los usuarios residenciales a los productores de gas, que debería ser claramente más barato, y esto es contrario al fallo de la Corte. Segundo, en la resolución del Ministerio de Energía no existía ni una exigencia, ni siquiera una mención a compromisos de inversión por parte de los productores, que estaban viendo incrementarse el precio de su gas en un promedio de... Bueno, ahí está hablando entonces el largo discurso de la diputada Camaño. Obviamente el tema tiene que ver con las cosas que están pasando y la ley esta que aparentemente van a votar hoy, según los anticipó de Mendiguren, respecto a pedir que vuelvan las tarifas a noviembre y que se ajusten a partir de noviembre de acuerdo a lo que marcan las paritarias de los diferentes gremios, un promedio de las paritarias. Acordate que Chil Golosinas desde 1995 está presente en todas las mesas de la Argentina y en todos los kioscos, por supuesto, con productos como estos snacks que hoy nos mandaron, pero bueno, tienen cientos de productos. ¿Querés comprar? Llama al 4215-4149, mirá. ¿Probaste los nuevos snacks de Chil? Papas fritas, palitos, tronquitos de queso, también pastillas de goma. Chil, el nombre del snack. www.chilgolosinas.com.ar o 4215-4149. A ver, en momentos como estos, digamos, momentos difíciles, de decisiones complicadas, de consecuencias todavía imprevisibles, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hoy salió un comunicado de la Fundación Cardiológica Argentina haciendo una alerta al Estado y a la población respecto a las consecuencias que tienen las turbulencias financieras, ¿sí? Esta cosa de el clima disruptivo que siempre tiene la Argentina. Uno sabe cómo empieza el día y no cómo termina. Esto es una punta, digamos, obviamente, en la finanza y todo, pero lo que le pasa a las familias tiene que ver con muchas cosas. Y la Fundación Cardiológica Argentina, atinadamente, ha dicho, señores, ojo que esto afecta a la salud. Yo me acuerdo, en el 2002, tuve que ir a ver a un amigo que circunstancialmente estaba con un balazo que le habían metido en un asalto. Lo voy a ver a la guardia del Hospital Santoyani, estaba internado en el área de unidad coronaria y había 12 personas internadas, ¿sí? Las 12 personas habían sido internadas por cuadros agudos producidos por la crisis del 2001. Cuadros agudos, ¿eh? Todos eran lo mismo, ¿eh? No es que venían con eso. 6 de ellos eran taxistas. Mirá vos lo que me acuerdo perfecto el efecto que había producido. Por eso queríamos hoy conversar con el doctor Ariel Albino, que está vía Skype, que viene alertando sobre las consecuencias que tiene esto. El doctor Ariel Albino habla especialmente que tiene que ver con los niños, ¿sí? Ayer estaba Facundo Manes hablando con el tema de lo que significa que en la Argentina hay que ocuparse que los chicos coman. El doctor Albino hace muchos años que puso el acento en todo